Estamos en el domingo 21 del tiempo durante el año y la liturgia nos presenta, siguiendo el Evangelio de Mateo, como en todo este año, el pasaje donde Jesús hace una especie de, diríamos hoy, encuesta de opinión y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le responden: bueno, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Es decir, los discípulos de alguna manera le transmiten a Jesús lo que ellos van recogiendo de las multitudes que lo siguen y que inmediatamente lo reconocen como un profeta, como alguien que viene de parte de Dios, como alguien que habla con autoridad. Pero Pedro le da a Jesús otra respuesta de esta pregunta. Le dice: vos sos el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, le da una respuesta más profunda, porque la respuesta de la gente que recogen los discípulos también tiene algo de cierto. Jesús es un profeta. Pero Pedro le responde desde una mirada de fe más profunda, de alguna manera reconociendo aquello que Jesús ha revelado o se va revelando en su misión, que es que Él viene de parte de Dios, es el que debía venir, es el Mesías. Y Pedro lo reconoce. Por eso este pasaje está como en el centro del Evangelio de Mateo. Y esa pregunta que le hace Jesús y que Pedro responde desde la profundidad de su fe en Él, que dicho sea de paso, es eso lo que los evangelios transmiten, el testimonio de Jesús para que crean, suele decir el Evangelio de Juan. Jesús hizo o dijo tal cosa para que crean que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, Pedro cree y responde desde su fe. Y esta es una pregunta que tal vez podríamos hacernos todos y todas en este día, que es: ¿qué decimos nosotros que es Jesús? O, dando vuelta un poco la pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significado tiene para nuestra vida ser creyentes? ¿Qué significado tiene para nuestra vida aquello que constituyó el sueño de Jesús, que es un mundo de hermanos? Eso que Él llamó el reino de Dios. Un proyecto de mundo donde el ser humano reconozca a Dios, reconozca a sus hermanos y se realice con felicidad y con plenitud. Jesús soñó eso a lo largo de su vida, le puso imágenes, sonidos y palabras a ese proyecto, lo predicó con sus palabras y lo simbolizó con gestos, abrazando a los pobres, devolviendo la dignidad y la salud a los enfermos, liberando de perturbaciones y tormentos a los preocupados, mostrando la potencialidad y la potencia del compartir como hermanos la vida, los bienes. De modo que la pregunta que nos podemos hacer es: ¿creemos en Jesús? ¿Creemos en ese sueño de Jesús, que es un mundo justo y fraterno? ¿Qué significa Jesús para nosotros? ¿Y qué significa creer en Él y en ese proyecto de mundo? ¿Nos sentimos comprometidos a fondo
con ese proyecto de mundo, como Jesús, que soñó ese mundo nuevo, ese mundo mejor, y comprometió toda su vida con ese sueño. Y hasta llegó al extremo de dar su propia vida para no negociar aquello para lo cual había vivido. La segunda parte del texto es lo que Jesús le dice a Pedro: vos sos Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. La palabra iglesia, sabemos hoy, es una palabra muy probablemente posterior a Jesús. De hecho, en los evangelios aparece una sola vez o un par de veces en esta escena, en la escena donde Jesús le dice a Pedro: vos sos Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese sobrenombre ya se lo había puesto Jesús antes a Simón Pedro, Kefá, piedra. De modo que esa palabra es posterior. Cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré la comunidad, la iglesia, en realidad no está hablando de la institución, porque eso fue muy posterior. La conciencia de ser iglesia para todos aquellos que seguían a Jesús fue un camino largo, progresivo y bastante conflictivo, hasta llegar a la identidad institucional de la iglesia. Mientras tanto, los discípulos, los seguidores, se sentían parte de la comunidad de Jesús. De modo que Jesús le está diciendo a Pedro que sea un poco el referente, dicho de una manera más cabal, que sea el servidor de esa comunidad. Porque de hecho, las llaves, el que tenía las llaves era el mayordomo de la casa o del palacio. Por eso en la primera lectura hemos escuchado, o vamos a escuchar, un relato del profeta Isaías, donde Dios quita el mayordomo del palacio y va a poner a otro, dice el profeta de parte de Dios, y ese otro va a ser el servidor, va a ser aquel que abra y cierre la puerta, que era lo propio del mayordomo, del servidor de la casa, el servidor de la puerta. Por lo tanto, Jesús le da las llaves a Pedro porque le encomienda a Pedro la misión de ser el servidor de la comunidad. A veces de manera errónea decimos que Pedro fue el primer papa. En realidad, el papado es una institución muy posterior. Y Pedro y la comunidad tienen una conciencia bastante distinta a la que tenemos hoy, donde hablamos del Papa como sucesor de Pedro, es decir, como el servidor de la comunidad, como el referente visible del Jesús que ya no está visible, pero es el referente visible de la verdadera piedra de la iglesia que es Jesús, de la verdadera cabeza de la iglesia que es Jesús. Por lo tanto, la iglesia no tiene jefes. A veces se suele decir el jefe de la iglesia, el Papa. La iglesia no tiene jefes, es una comunidad de hermanos. Tiene servidores, tiene referentes, pero no jefes. De modo que en la larga historia del papado, de la sucesión de Pedro, ha habido de todo. Y ha habido de todo bueno y de todo malo. Es decir, muchos papas que han vivido el papado como si fuera un reinado, como si fuera un monarca. Y ha habido otros que nos han reconciliado con la imagen del Papa como la del sucesor de Pedro, la del mayordomo que atiende la casa, que abre y cierra la puerta, la del servidor de la comunidad. De modo que recientemente la imagen del Papa Francisco nos ha
ayudado a volver a relacionar el papado con el servicio a los hermanos. Porque es eso lo que le dice Jesús a Pedro más adelante, que confirme a sus hermanos, que sea el servidor. Es una buena pregunta pensar si después de tantos años no hay que despojar al papado de tantas estructuras y adornos inútiles a los fines del Papa como sucesor de Pedro, como sucesor del mayordomo, a quien Jesús le dio las llaves de la casa. Y tal vez ir haciendo más sencilla la estructura alrededor del Papa y del papado. Eso intentó Francisco, yéndose del Palacio Apostólico y viviendo en un hotel de huéspedes, que era la casa de Santa Marta. Eso quiso hacer Francisco atendiendo gente en la oficina de ese hotel, para que los pobres pudieran ir y venir por Roma. Es decir, un intento algo más sencillo, de que el papado sea algo más sencillo a la vista del pueblo. El servidor, el mayordomo, el que abre y cierra la puerta de la casa. Que podamos responder esta pregunta con sinceridad, esta pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y que podamos multiplicar en la iglesia, ya que el viernes 21 hemos celebrado el Día del Catequista, que podamos tener en la iglesia ese sentido de servicio y de mayordomía que significa todos los roles dentro de la iglesia, desde los más visibles hasta los más invisibles, desde el sucesor de Pedro hasta los catequistas, servidores, animadores de nuestras comunidades, que podamos ser realmente servidores unos de los otros. Que Dios los bendiga.